Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo especial para todos los colegas cicloviajeros. Hoy les traigo un nuevo video con los 10 mejores consejos para cicloviajeros. Número 1. En algunas ocasiones viajamos con mucho equipaje. En mi caso era excesivo el equipaje y no tanto que sea mucho equipaje, sino que tenemos la costumbre de amarrarlo o sujetarlo a la bicicleta. Si estás en un sitio desolado, si estás en un sitio peligroso y te pinchas, lo que quieres es hacer la reparación lo más pronto posible para poder continuar tu viaje y que no pase nada malo. ¿Cómo hacemos esto? Necesitamos hacer una reparación en tiempo récord, pero si nosotros sacamos todo el equipaje, volteamos la bicicleta para sacar la rueda, para hacer la reparación, eso nos va a quitar mucho tiempo. ¿Cuál es la manera más fácil para hacer este tipo de reparaciones cuando estás en una zona donde no quieres permanecer durante mucho tiempo? Sencillo, acuestas la bicicleta y haces toda la reparación solamente sacando la parte, uno de los lados del caucho o la llanta o cubierta, como le llamen en su país. Sacan un solo lado, ¿verdad? Sacan lo que sería la tripa o la cámara o la llanta o el neumático y buscan el pinchazo, hacen la reparación y continúan. Es la manera más fácil que tienen para hacer una reparación en tiempo récord. Número 2. Ok, ¿cómo hacer tirantes de amarre? Sencillo. Muchas veces nos pasa esto, que nos daña alguna tripa, neumático, cámara, como le llamen, o tiene exceso de parches ya y no funciona. Entonces hacemos unas tiras de allí, ¿verdad? Unas simples tiras que nos sirven para hacer amarres, ya que son elásticas y no nos cuesta nada. Es sumamente económico. Gratis, diría yo. Número 3. Ok, cuando nos quedamos accidentados en un lugar desolado donde no hay un taller y no tenemos las herramientas necesarias para hacer la reparación de la bicicleta, si no tenemos los parches, hay una manera, hay una solución para que no te quedes en el lugar, porque la única opción lógica para muchos sería irse caminando y llevando la bicicleta. Pues podemos irnos pedaleando, solamente tenemos que usar un poquito de creatividad. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo vamos a inflar esta rueda sin tener los parches o sin tener una bomba de aire o un inflador? Sencillo, desarmamos o sacamos uno de los lados del caucho, de la cubierta, la llanta, como le llamen, y vamos a rellenarlo con cualquiera de las acciones que estén a disposición en nuestro alcance, que puede ser basura plástica o de cartón, que puede ser también monte, preferiblemente seco, que puede ser también ropa, tela, y de esta manera, una vez que ya hayamos hecho esto, la bicicleta va a poder rodar ligeramente, pero vamos a poder pedalear hasta poder llegar a un sitio y hacer la reparación adecuada. Así que si te pasa esto, tenlo en cuenta porque ayuda mucho. La verdad, ayuda mucho. Número 4. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un trocito de madera acá y lo amarramos al tubo. Puede ser también un trozo de plástico, de manera que el canalizador quede o el desviador quede en una de las ruedas coronas que vamos a utilizar de manera permanente hasta que logremos hacer la reparación. Colocas aquí madera o plástico, algo que te mantenga separado del tubo y mantenga al canalizador en una de los rieles, y de esta manera llegamos al lugar donde podamos hacer la correcta reparación. En el caso de que sea este el que se dañe, que esto se rompa, entonces vamos a tomar esto y lo amarramos de manera de que quede en el riel que tú quieres utilizar hasta que se pueda hacer la correcta reparación. Simplemente lo levantas un poco, metes algo momentáneamente
amarras, quitas lo que pusiste, que puede ser madera, algún bolsito, cualquier cosa que puedas utilizar. Y una vez que ya lo tienes amarrado, entonces sacas eso y pedaleas hasta que puedas hacer la correcta reparación. Número 5. A veces nos sucede que se nos daña la válvula. ¿Cómo hacemos para reparar la válvula si no tenemos la herramienta adecuada para hacer la reparación? Vamos a hacer una reparación momentánea que nos dé la posibilidad de llegar a un sitio, a un taller donde podamos cambiarla o repararla. ¿Cómo lo hacemos? De una manera sencilla. Un poquito de aceite, 2 goticas de aceite, y el problema se soluciona al menos por 1 hora, que te dé tiempo de llegar a un lugar donde tú puedas hacer una correcta reparación. Número 6. ¿Dónde acampar? Siempre en un lugar seguro. Si vas a estar en la vía, tienes que alejarte a aproximadamente unos 200 metros de la vía. Siempre en un lugar seguro. Nunca acampes en una curva. Puedes ir a la playa, puedes ir a una plaza, puedes ir a un parque, a un gimnasio cubierto, puedes ir a muchos lugares, pero siempre trata de hacerlo con precaución. El lugar donde vayas a acampar, que sea un lugar sobre todo seguro. Cuídate de los animales si vas a estar en montaña. Trata de no llamar su atención, no destapes comida con mucho olor y que quede cerca de la carpa, porque en la noche, si tienes animales cercanos, por el olor los vas a atraer. Número 7. Bueno, a mí me pasó que usando este tipo de frenos, por el desgaste, el metal terminó cortando la rueda y tenía que hacer una reparación de emergencia. ¿Cómo hacemos una reparación de emergencia cuando estamos en un sitio donde no tenemos un taller cercano y no tenemos una rueda de repuesto? Bueno, sencillo. Yo siempre recomiendo que lleven un hilo resistente a los viajes, que no es no ocupa tanto espacio y no es pesado, y podemos hacer esta reparación tal cual como lo hacemos con la ropa. Vamos a hacer una costura para poder salvar la rueda momentáneamente hasta que lleguemos a un lugar, obviamente, donde vamos a hacer la reparación. A ver si se ve aquí. Ahí está. Y el otro, aquí está. Y tenía dos, y eso me ayudó para poder llegar a un sitio donde reemplazar la rueda, donde reemplazar en este caso nosotros la llamamos caucho a la llanta, al neumático, dependiendo del país, cada uno tiene un nombre distinto, pero funciona. Número 8. Les voy a dar un ejemplo con un aro viejo. Este es un aro que ya no se está usando, pero que en su momento tuvo también ese detalle de que se abría el orificio del rayo y los rayos no trancaban como lo hace este. Vamos a ver si por ahí hay alguno. Aquí hay uno, pero está ya sellado. Por lo menos hice el intento de sellarlo. Pero ¿qué utilizamos en un caso de emergencia? Una pequeña arandela, y con eso colocamos acá dentro del rayo, que hace tope con el rayo. ¿Ven? Acá queda tope con el rayo y lo colocamos en el agujero donde no entra. Por ejemplo, este es el agujero de la válvula, es mucho más grande, ¿verdad? Por aquí el rayo no va a poder hacer tope, entra y sale. ¿Qué hacemos? Si suponiendo que este sea el orificio que se dañó del aro, colocamos una pequeña arandela que da tope en el rayo. La vamos a colocar no en el rayo, la colocamos acá, y obviamente el rayo va a entrar por acá y le colocamos la rosca. Pero para darles el ejemplo, este ya tiene la rosca puesta, es un rayo dañado que no tiene cabeza, pero para darles el ejemplo, sí, ya tiene el tope y puede
puedes seguir rodando por un tiempo hasta que hagas una reparación adecuada. Número 9. Ok, algo también útil, no menos importante que el resto de las cosas que ya hemos visto, es distribuir el peso. Si llevas 40 kilos de peso, entonces coloca 20 kilos detrás, 20 kilos delante, y de esa manera vas a poder pedalear mucho mejor. Siempre distribuye todo el peso que llevas. Coloca la mitad delante y la mitad detrás, para que tengas un mejor viaje. Número 10. Ok, algo muy importante que tal vez algunos no le dan mucha importancia cuando inician el recorrido, pero sí en realidad es bastante importante, es engrasar la cadena. Si engrasas la cadena, evitas el desgaste que va a tener esa cadena en lo que es el trayecto del viaje, además de que una cadena que no está bien engrasada también te resta velocidad y te suma esfuerzo al pedaleo. Entonces es bastante importante, además del desgaste que tiene, el desgaste que vas a tener tú, porque si esa cadena se te daña en un lugar donde no puedes repararla, te vas a ver en apuros, y entonces ahí sí vas a tomar en cuenta lo de engrasar la cadena. Así que para un buen viaje siempre engrasa la cadena. Espero que les haya gustado el video, dejen los comentarios, suscríbanse, compartan. Si quieren algún otro video, déjenlo en los comentarios y bueno, ya próximamente nos estaremos viendo con un nuevo tema. Un abrazo, se les quiere y nos vemos en el próximo video.